cuento cómo va a ser la clase de hoy. Porque van a ver que el ojo es uno de los puntos que más le interesa a los neurólogos en general. Cosas que le interesan a los neurólogos son vías, como vimos ayer no, la semana pasada, y el ojo. ¿Okay? Así que, ¿de qué va a tratar toda esta clase? Vamos a dividirla en dos partecitas, antes y después del recreo, pero va a ser todo sobre el ojo. Lo primero va a ser estudiar a este amigo, ¿sí? Al globo ocular propiamente dicho. Vamos a ver qué partes tiene, cómo lo describimos, qué accidentes podemos marcar o explicar. Y vamos a ver cómo funciona la vía visual y la retina del ojo. ¿Okay? Después del recreo vamos a hablar sobre todo lo que rodea al ojo, es decir, a la órbita en general, a los músculos extraoculares, a los movimientos del ojo, a la inervación del ojo y a los reflejos que tiene el ojo. Van a ver que durante esta clase hay muchas funciones que tiene el ojo, ya sea, si ustedes piensan en una cámara, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del ojo una cámara que tiene varias funciones que vienen dentro. ¿Vieron cuando ustedes compran un celular que viene ya con cámara, viene con zoom, viene con no sé qué? Bueno, el ojo viene con regulación de la luz, regulación del foco y estabilizador del movimiento. Todo junto son todos los sistemas neurológicos que vamos a ver acá. Y dentro de esta clase, les cuento, vamos a ver un par de glitch o bugs de la programación del ojo anatómica que se van a ir divirtiendo a medida que pase la clase. Van a ver varios como errores, digamos, de configuración que tiene el ojo, que los vamos a ir encontrando a medida que entendemos cómo funciona. Entonces, arranquemos ya con el globo ocular directamente. Esto era para explicarles la parte que vamos a ver el ojo, que vamos a ver los músculos extraoculares y al final vamos a terminar todos así. ¿Ok? ¿Vieron esta peli? ¿Vieron esta escena? ¿Sí? ¿Qué pasa en esta escena? ¿Qué dice Shrek? ¿Cómo son los ogros? ¿Qué le dice Shrek a Burro? Chicos, película de Shrek 1. El que no la vio se va de la clase ya mismo. Y el que no se acuerda, también se va. Shrek le dice a Burro que los ogros son como cebollas, porque están dispuestos en capas. No me acuerdo después para qué era el tema de las capas, pero me acuerdo de esto. ¿Bien? ¿Y qué pasa? El ojo es como un ogro, que es como una cebolla. El ojo está compuesto anatómicamente por capas. Así que si nosotros lo queremos estudiar, una de las mejores maneras de pensarlo es que estamos pelando una cebolla y nos vamos a encontrar con varias capas, de las cuales cada una tiene un nombre en general y unos derivados, vamos a ver, y al final de todo adentro tenemos los contenidos del ojo, ¿ok? Así que vamos a hablar sobre el ojo en función de esta cebollita que es un ogro, las capas de la cebolla. Excelente, Nicole, tienen punto extra. Si yo diese puntos le daría un punto extra a Nicole. Entonces, ¿cuántas capas tiene el ojo? Tiene 3 capas, que son la capa fibrosa o externa, la capa vascular o media y la capa nerviosa, que es la capa más interna. Ya las vamos a ir nombrando mejor. Vamos a arrancar con la capa más externa, que es la que nosotros vemos del ojo en general. Y acá tienen que pensar una cosa. Yo, en realidad, si quiero describir al ojo como tal, van a haber algunos elementos que yo puedo ver por acá, pero que no son parte de la capa más externa. ¿Ok? En principio, algo que no es parte del ojo, sino que recubre al ojo, recubre principalmente la parte anterior, que son todas estas venitas, vasos sanguíneos que están por acá, que nos dejan rojo el ojo, son la conjuntiva. Es esta membrana conectiva, que está llena de vasos alrededor del ojo, que nos mantiene lubricado el ojo. ¿Ok? Junto con las glándulas lagrimales y las vías lagrimales y qué sé yo, vamos a ver la conjuntiva. De ahí, cuando esto se inflama y se pone rojo, esta capa que está por fuera del ojo, es lo que se denomina conjuntivitis. ¿Ok? Pero van a ver que cuando el ojo propiamente dicho se inflama, acá tenemos otros problemas dentro del globo ocular que se van a ver reflejados dentro de esta parte. ¿Bien? La otra cosa que tenemos que pensar es que algunas partes del ojo se ven blancas, por ejemplo esto, y esta parte, como les estaba diciendo, no es parte de la capa más externa, sino que la capa más externa es transparente porque tiene que pasar la luz. O sea, literalmente el ojo tiene medios transparentes o medios de refrigencia por donde tiene que pasar la luz para que la podamos recibir en la retina. ¿Ok? Así que vamos con la capa más externa del ojo
aparte de la conjuntiva, que es la capa fibrosa. Y esta van a ver que se divide en dos sectores. El sector blanquito, que es la esclerótica, y el sector transparente, que sobresale un poquito, que es la córnea. ¿Okay? Podemos tener lesiones en la esclerótica que no nos afecten la visión. Si tenemos lesiones en la córnea, eso sí nos afecta la visión. ¿Okay? Acá yo les dejo un modelo, un corte axial del ojo, justamente para que vayan viendo cómo se compone y que las capas que les estoy mostrando se ven en un corte axial. En este caso se ve por acá todo lo más externo. Fíjense que hay una lámina chiquitita que es la conjuntiva, ¿sí? O la fascia del ojo. Esta es la conjuntiva. Por acá adelante, todo esto. Esto ya es una fascia que recubre al ojo y que lo separa de todo lo demás. Y esta parte, bien gruesa, es la capa fibrosa. ¿Okay? Y la capa fibrosa tiene derivados. Entonces, fíjense, la capa fibrosa la podemos explicar así. Tiene una parte anterior transparente, que es la córnea, y una parte posterior blanca, que es la esclerótica. En el medio van a tener este angulito que se forma acá, que es el ángulo esclerocorneal. Por ahí pasa un seno venoso que ya nos interesará más adelante para temas como, por ejemplo, glaucoma. ¿Okay? Bien. Listo, esto es la capa externa. Capa media. La capa media, si ustedes la quieren ver por acá, es toda esta línea roja. Toda esta línea roja. Fíjense que hay una parte medio blanquecina, hay una parte medio rojiza y hay una parte amarilla. La parte rojiza le vamos a denominar la uvea. ¿Okay? Fíjense acá, la uvea. O capa vascular. Vamos a ver que la capa vascular se compone de tres partecitas. ¿Sí? Al igual que, o sea, van a ver que cada una de las capas se llama como tal y después tiene partes que podemos identificar. La uvea se le dice capa vascular porque es la que tiene vasos dentro del ojo. Es la única que tiene vasos dentro del ojo. Y a la vez tiene músculos. Es la única parte donde hay músculos dentro del ojo. ¿Sí? Y tiene sentido, si no, no habría vasos. Y acá se divide en tres partecitas. Lo más posterior se llama coroides. Lo ven acá. Toda esta lámina roja es la coroides. Esto por acá es la coroides. Y hacia anterior van a ver que se divide en dos formaciones. Que son esta parte hacia adelante, el iris. Y esta parte hacia posterior, que es el cuerpo ciliar. Y ahora van a ver para qué sirve cada uno. Estas dos porciones, el iris y el cuerpo ciliar, tienen músculo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo funciona. El espacio que queda en el iris, si yo les muestro el iris por acá, todo esto que se ve verde o que en algunos lo tenemos marrón, otros lo tienen verde, otros lo tienen celeste, como quieran. Esto es el iris, que se ve posterior a la córnea, porque la córnea es transparente. Y el agujero que queda en el medio es la pupila. Y ustedes, si se conocen un poquito de cultura general, van a ver que la pupila puede dilatarse o contraerse. En realidad, la pupila en sí no es nada, es un agujero. Pero lo que se contrae o se dilata o se contrae es el iris. Por eso vamos a hablar de iridioconstrictores e iridiodilatadores, que son los músculos que tiene el iris. De hecho, yo les puedo marcar dos tipos de músculo. Un músculo que está rodeando el bordecito interno del iris, que se llama iridioconstrictor, porque cuando se contrae, achica este agujerito. Y un músculo que forma como rayos, o sea, es el músculo radiado del iris, que cuando se contrae tira el agujero hacia afuera, o sea, dilata el iris. ¿Okay? Son el músculo circunferencial, adentro, o iridioconstrictor, y el músculo radiado del iris hacia afuera, que dilata al iris. ¿Okay? Dilata la pupila. Entonces volvemos para acá. Fíjense, está la pupila, que es un agujero, el iris, que es la parte de adelante, y el cuerpo ciliar, que es la parte de atrás. Y ahora vamos a ver para qué sirve el cuerpo ciliar. Fíjense acá en el cortecito, vuelvo para atrás, se ve toda la coroides y que hacia anterior se divide una parte posterior, que es el cuerpo ciliar, y una parte anterior, que es todo esto, que es el iris. ¿Okay? Estos no son pelos, son fibras pigmentadas. Van a ver acá los dos músculos, fíjense, un músculo más interno, un músculo más externo, y acá también el cuerpo ciliar que tiene músculos ciliares. Bien. Por ahora estamos pelando la cebolla, ¿ok?
Vamos con la capa más interna. Y acá llegamos al final. La retina. La retina van a haber varias partes. Primero, ¿qué es la retina en sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué les parece? O sea, ¿para qué me sirve tener retina? La sinapsis para ver es Bueno, donde se hace. exactamente. Exactamente. La luz llega, pega en la retina y ahí es donde tenemos receptores lumínicos, los conos y los bastones, que ya hablaremos un poquito, y donde inicia la vía visual. O sea, acá están las neuronas que van a iniciar la vía visual y que nos van a llevar la información hasta el resto del cerebro. Ahora, esta retina, lógicamente, y para ser más eficientes, fíjense que la luz tiene que entrar por el ojo y pegar en el fondo del ojo. Todo lo que está adelante, todo lo que vamos a ver que está interpuesto entre la córnea y la retina, son maneras de enfocar la luz para no ver borroso, básicamente. ¿Ok? Son todos los medios de refligencia, que ahora los vamos a ir nombrando. Entonces, la retina, al estar así, van a ver que la luz no entra por cualquier lado, sino que entra por acá, por adelante. Por lo tanto, la parte anterior de la capa más interna no existe, o es prácticamente una capa conjuntiva que no tiene nada, es una capa fibrosa que no tiene nada de nervios, sino que los nervios empiezan más atrás. De hecho, el punto donde inicia la retina es como una especie de serruchito por donde van insertándose las fibras más externas, se llama ora serrata, van a leer en el libro, y después vamos a ver que la retina propiamente dicha se divide en dos partecitas, que se las puse acá. Fíjense, el amarillo, que es la parte más interna de todas, se llama retina nerviosa, porque es la que tiene neuronas. Y la otra, la retina pigmentaria, es la parte de más afuera, y ahora vamos a ver para qué sirve. Estas no son receptores, sino que en la retina pigmentaria son células de melanina, melamina. Uy, melanina. Melanina. Esta melamina es el pedazo de madera que vos ponés en los muebles de la cocina. Esto sirve para hacer que la luz se refleje y no se pierda información lumínica en el fondo del ojo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver para qué nos sirve la retina pigmentaria. Entonces hasta acá tenemos las tres capas del ojo, ¿sí? La capa fibrosa, que se divide en esclerótica y córnea. La capa vascular, que se divide en coroides, cuerpo ciliar e iris. Y la capa nerviosa, que es la retina, que se divide en retina nerviosa y retina pigmentaria. ¿Ok? O sea, la capa interna, que es la retina. Y ahí se divide en retina nerviosa y retina pigmentaria. Ahora le vamos a agregar contenido. Fíjense cómo les voy complicando el asunto en esta región. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya pusimos las capas, adentro del ojo vamos a hacer una división. Y vamos a poner dos regiones. Una región posterior, donde está la cámara vítrea, que es como una especie de gelatina que tiene ahí, es una pelota de gelatina que se llama humor vítreo. Una gelatina transparente, es toda esta parte que le da la tungencia al ojo. Y toda la parte anterior a la cámara vítrea se divide en dos partes. ¿Sí? Una que se llama cámara posterior y una que se llama cámara anterior. ¿Qué es lo que divide la cámara anterior de la cámara posterior? ¿Qué lo ven? ¿Cómo lo ven acá? Dividido. ¿Qué les Por parece? el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está acá. ¿Ok? Esto está dentro de la cámara posterior. Pero ¿cuál es el límite? Fíjense, yo marco esta línea y acá te puedo hacer el límite entre cámara anterior y cámara posterior. El iris. ¿Ok? El iris es el límite entre cámara anterior y cámara posterior. O sea, que nos queda la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, la cámara posterior, que está entre el iris y la cámara vítrea, y por último la cámara vítrea. ¿Ok? Ahora, yo acá les dibujé les escribí otra parte, que es otro líquido que tenemos. El ojo está dividido en tres cámaras, pero tiene dos líquidos. ¿Ok?
tiene el humor vítreo, que más que líquido es una gelatina, y después el humor acuoso, que sí es un líquido, que circula en las dos cámaras, circula en la cámara anterior y en la cámara posterior. Es una pregunta muy común de examen, preguntar cómo circula el humor acuoso dentro de la cámara posterior y la cámara anterior. ¿Por qué? Porque esto va fluyendo de una manera de que se tiene que filtrar todas las impurezas que se producen. En las mismas células, imagínense, como dice Guille, la célula come y caga, ¿no? Los que tienen la clase con Guille deben haber escuchado esa frase de él. ¿Qué pasa? Yo necesito que el ojo y que la cámara, al igual que los anteojos que ustedes tienen puestos, al igual que la cámara que ven del celular, esté limpia. Si se me va ensuciando con residuos celulares, en este caso, dejo de ver. De hecho, hay un tipo de problema donde se forman residuos que no son transparentes, que es la catarata. Vamos a ver dónde se produce. Entonces necesito ir limpiando siempre las dos cámaras del ojo. La cámara vítrea no tanto porque es simplemente una gelatina, pero la cámara anterior y la posterior tienen mucho flujo. De hecho van a ver que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, pasa por el iris y se reabsorbe justo en este espacio. ¿Cuál era este espacio? Se los pongo acá, miren. Ángulo esclerocorneal. Exactamente, el ángulo esclerocorneal. Así que ya tienen esta pregunta de examen. ¿Cómo circula el humor acuoso? Se produce en el cuerpo ciliar, pasa de la cámara posterior a través de la pupila hacia la cámara anterior y ahí se reabsorbe en el ángulo esclerocorneal. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esta circulación de humor acuoso? Porque, fíjense, anatómicamente, se los marco. ¿Qué pasa cuando yo dilato la pupila? ¿Qué es lo que se dilata? Todo el iris, ¿no? Todo el iris es como que se estruja hacia la parte más lateral para dejar un agujero más grande. Bueno, imagínense que si yo estrujo el iris hacia lateral, estoy justo tapando este agujero que es el seno venoso por donde se reabsorbe el líquido. ¿Y qué pasa si yo estoy produciendo mucho líquido y no lo puedo absorber? Me aumenta el líquido dentro del ojo. Y eso me aumenta la presión dentro del ojo. Y eso comprime las neuronas dentro del ojo, que son la retina. Y eso me deja ciego. ¿Cómo se llama el aumento de presión intraocular? Glaucoma. Van a ver que hay tipos de gotas específicas que actúan sobre esta región relajando los músculos para que pueda circular el líquido. ¿Okay? Ese es el famoso glaucoma. Que después ya tienen, por ejemplo, no sé, se trata también ahora con cannabis, hay un montón de tratamientos, pero van a ver en fármaco, principalmente, que se trata esta región por el tema del glaucoma. De hecho, hay pacientes que tienen un iris muy grande, que eso se mide en oftalmología, y que no pueden hacer determinados estudios para no generarles un glaucoma. ¿Okay? Bien, entonces hasta acá hacemos una recapitulación para que no se compliquen tanto la vida. Tienen las tres capas, la capa fibrosa, la capa vascular y la capa nerviosa, o la retina. Y después tienen tres cámaras, que son la cámara anterior, la cámara posterior y hacia atrás de todo la cámara vítrea. Tienen el humor acuoso que circula y vamos a agregar un último elemento que lo están viendo por acá, que es este amigo. ¿Quién es este? Cristalino. ¿Cómo? ¿El cristalino? El cristalino. Ahí está, no te había escuchado. Bien, vamos a agregar el cristalino. ¿Dónde se encuentra específicamente el cristalino? En la cámara posterior. En la cámara posterior, exactamente. Está unido al cuerpo ciliar a través de unas fibras que forman una especie de como enrejado que se llama zónula de zinc. Zónula de zinc. Como el anillo de zinc que está en locomotor, que lo ven ahí en cráneo. Bueno, zinc se ve que le gustaba estudiar ojo. Así que ahí tienen la zónula de zinc que sostiene el cristalino. ¿De qué sirve esta zónula?
Y imaginemos que ya el cristalino en particular es el lente que nosotros podemos cambiar. Lo podemos hacer más finito o más gordito. Y de esta manera, ¿para qué sirve el cristalino? Para enfocar. Lo que hace el cristalino es como una lupa. Yo, a medida que la tengo más estirada o menos estirada, va a tener distinto tipo de ángulo que proyecta la luz. Entonces ahí me sirve para enfocar mejor determinadas imágenes. Si yo tengo un objeto más cerca, el cristalino se engorda para permitir mayor ángulo de refracción de la luz, y cuando yo estoy viendo algo muy lejano, el cristalino se enflaquece, ¿sí? Se hace más finito para permitir menos ángulo de luz. Acá lo estoy dibujando para el culo, pero fíjense, hay un ángulo que cambia acá o que puede cambiar mucho más. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos todos los elementos anatómicos que componen el globo ocular. Repito. Hacia más externo, la conjuntiva. En la parte más anterior, que cubre la parte anterior del ojo. Toda la parte posterior del ojo está cubierta por la aponeurosis ocular, ¿sí? O fascia ocular. Los nombres viejos son la aponeurosis ocular. Y después aparecen las tres capas. La capa fibrosa, la capa vascular y la capa nerviosa o la retina. Y por último tenemos el humor acuoso que circula en la cámara anterior y la posterior, el cristalino que está en la cámara posterior y el humor vítreo en la cámara vítreo. ¿Ok? Listo. Todo esto es la descripción anatómica del globo ocular. Terminamos. Ahora le vamos a empezar a poner funciones y ahora vamos a empezar a encontrar los errores que tiene de configuración. Bien. Primero, antes que nada, quiero que ustedes me ayuden a ir diciendo qué elementos tiene que atravesar la luz para llegar a mi retina. Entonces, imaginemos que esto es un rayo de luz. Estamos viendo la clase de Juan y llegamos directo a la retina. ¿Qué tenemos que atravesar? La cara de Juan que ustedes están viendo ahora. ¿Hasta dónde? ¿Qué elementos de su ojo tiene que pasar para llegar hasta la retina? Pensemos. Número 1. Vamos, gente. Esta es rápida. La capa fibrosa, la más externa. Bien. Primero. ¿Qué accidente específicamente? La córnea. La córnea. Perfecto. Córnea. Después, ¿qué elemento tenemos que atravesar? ¿Qué es lo que está en la cámara? El espacio. La pupila, digamos. Antes de la pupila, fíjate que todo este espacio que es la cámara anterior está rellena de algo. ¿Qué es ese algo que está en la cámara anterior? Humor acuoso. El humor acuoso, perfecto. Humor acuoso. Después, ¿qué atravesamos? La pupila, la atravesamos, que en este caso es pasar por un agujero, así que no se lo anoten. Anótense el siguiente elemento que tenemos que atravesar. ¿Cuál es este? Cristalino. El cristalino, perfecto. Cristalino. Y por último, ¿qué más tenemos que atravesar? Cámara vítrea. Perfecto, el humor vítreo con la cámara vítrea. Y ahí recién llegamos a la retina. Estos 4 amigos son los 4 tejidos que la luz tiene que atravesar. Si hay un problema en alguno de estos 4, perdemos capacidad visual. Por lo tanto, a estos 4 se le dice los medios de refrigencia o los medios transparentes del ojo. ¿Ok? Si hay un problema en la córnea, cagamos. Si hay un problema en el humor acuoso, cagamos. Si hay un problema en el cristalino, también cagamos. Esa es la catarata. Y si hay un problema en el humor vítreo, también cagamos. Básicamente es una cámara, ¿no? Se te rompe cualquier parte de la cámara y fuiste. Y ya hasta acá vimos que hay 2 elementos de la cámara de fotos que tenemos en nuestra cabeza, que es el elemento para regular la luz, que es el iris, y el elemento para hacer zoom o regular el foco, en particular, no para hacer zoom, que es el cristalino. ¿Okay? Ahí tenemos ya los plugins que tiene el ojo.